Bien, vamos a lo que les habíamos señalado. Queremos entrar en materia respecto de lo que ha pasado con la terrible tragedia, ¿no?, que tiene a toda una comunidad consternada, yo diría todo un país, por el hallazgo del cuerpo de la joven Ámbar, que estaba desaparecido hace varios días y que finalmente fue encontrado precisamente en el lugar donde vivía su madre con su conviviente. El conviviente que además es el principal sospechoso de ser el autor de este crimen. Recordemos que él había sido condenado a 27 años de presidio por un doble crimen. A los 11 años logra la libertad condicional entregada, ¿no es cierto?, por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Queremos entrar en materia porque sabemos que este caso tiene una serie de elementos para ser analizado. Estamos en línea con la profesora de Derecho Penal, Procesal Penal y Clínica Jurídica de la Universidad Católica, la abogada María Elena Santibáñez. Abogada, buenos días y gracias por este contacto con ADN Hoy. Hola, buenos días, Nina. Muchas gracias por la invitación. Bien, a mí me gustaría partir, no sé, lo que a usted le resulte más claro desde lo que a usted le toca. Yo entiendo que usted ha trabajado mucho con temas de niños y niñas y adolescentes en condición de desprotección, de abuso. Me gustaría saber qué es lo que a su juicio aquí falló. Mirna, bueno, evidentemente que se trata de un crimen que conmociona a todo el país y en general las personas reaccionan de manera bastante vengativa, digamos, impulsando modificaciones de pena, ¿cierto? Y leyes bastante que funcionan sobre la base de lo que acaba de ocurrir. Sin embargo, acá claramente que lo que falló era el sistema que existía de libertad condicional y que, bueno, ha sufrido modificaciones en el último tiempo, el año pasado, pero que lamentablemente no ha podido entrar en vigencia esas modificaciones, pero que es un sistema que claramente demostró ser un sistema que funcionaba automatizadamente, de tal manera que no se tomaban en consideración y siguen sin poder hacerse características especiales de las personas que han sido condenadas, de tal manera que la verdad es que bastaría, como pasó en este caso, el tiempo de cumplimiento exigido por la ley para efectos de sencillamente otorgar la libertad condicional de una persona que claramente no debía estar en libertad. Abogada, una consulta para detenernos ahí. Es que quiero entender por qué no ha entrado en vigencia, o sea, para entender qué ha pasado ahí. Bueno, la ley que modifica la libertad condicional, que es de enero del año pasado, del año 2019, que establece un sistema bastante más moderno, estableciendo la figura de un delegado, ¿cierto?, de libertad digital, que cuente con, que pueda hacer un seguimiento especial a esta persona y que además la libertad se otorgue sobre la base de un informe bastante más especializado que el que existía con anterioridad y que suponga, ¿cierto?, considerar las características especiales de cada sujeto. Exige que se dicte un reglamento, ¿cierto?, y eso trae consigo además la necesidad de fondos, ¿cierto?, de fondos que se inviertan en este sistema de ejecución, y lamentablemente en nuestro país siempre el tema de ejecución ha quedado como a la cola, digamos, no es algo en lo que finalmente se invierta porque no parece ser prioridad, y este tipo de casos nos demuestran cuán necesario es invertir en el tema de ejecución penitenciaria. Nosotros también tenemos claro, digamos, desde la comunidad jurídica la necesidad urgente de que existan jueces de ejecución de pena que permitan efectuar un seguimiento de este tipo de casos y decidir, ¿cierto?, en cada uno de ellos si la concesión de beneficios o, en su caso, la libertad condicional se ajusta a las necesidades particulares del sujeto. Si vemos, en realidad, todo lo que supone inversión, ¿cierto?, en materia de ejecución, siempre queda, digamos, como lo último, no es algo en lo cual la ciudadanía quiere invertir, más bien, ¿cierto?, cuando se ponen en el tapete la posibilidad de aumentar las penas versus invertir en lo que es ejecución penitenciaria, siempre la balanza se inclina hacia el aumento de pena, lo que es pan para hoy y hambre para mañana. Lo mismo pasa en materia de delitos sexuales, porque la verdad es que si nosotros no nos preocupamos de invertir respecto de lo que va a ser, ¿cierto?, ese sujeto que va a ingresar a la cárcel,
es que hoy día tengamos, ¿cierto?, la satisfacción de que una persona a lo mejor va a cumplir pena, pero el día de mañana, como acaba de pasar recientemente con el caso de Ámbar, tengamos que hacernos cargo de las consecuencias de no haber efectivamente invertido en lo que es la política de penitenciaria. Hoy día nadie podrá estar de acuerdo, ¿cierto?, en las voces que se han alzado a propósito de este caso, que es la posibilidad de reponer la pena de muerte. O sea, evidentemente que eso no es lo que corresponde en una sociedad respetuosa de derechos humanos y que además significaría infringir tratados internacionales que han sido suscritos por el país. Abogada Santibáñez, profesora, buenos días primero. Y significa esto, a ver, para ir diagnosticando algunas de las cosas que usted nos dice, con la reforma que se legisló y con la dictación de esos reglamentos que faltan, ya podríamos hablar, y si estuvieran los presupuestos, estamos hablando de presupuesto público, hay que meterle plata a esto. Exactamente. Ya podríamos hablar de un sistema de cumplimiento o de ejecución penitenciaria como lo que usted plantea que debiéramos tener, o más allá de eso faltarían otras reformas de leyes de fondo. Ojalá, Mauricio, que pudiésemos tener un sistema así solamente con esta ley, ¿no? Claramente que para mi gusto, digamos, lo que más urge es la figura del juez de ejecución de pena. Esa es una figura absolutamente necesaria que suponga que hayan jueces que estén destinados a esto. Hoy día la labor de ejecución y control de ejecución la tienen que realizar jueces de garantía, claro, que en realidad que escapa completamente a sus competencias porque suponen dedicar, ¿cierto?, algunas audiencias al tema de ejecución sin que pueda tratarse, podamos hablar de una justicia especializada en materia de ejecución como existe en otros países. A ver, me equivoco, abogada, si yo dijera incluso algo peor, que es más, los jueces de garantía tienen otra vocación. Exacto. Está bien, ¿no? Porque ¿cuál es justamente la de proteger incluso a los acusados o a los condenados? Entonces, es otra misión la que tienen. El juez de ejecución supone una formación especializada, ¿cierto?, que permita hacer seguimiento de la forma en que se están cumpliendo las condenas. Algo más especializado en materia de ejecución existe hoy día respecto a la ley de responsabilidad penal adolescente, ¿cierto?, que permite ir controlando la forma en que se ejecutan estas sanciones y tal vez también una figura intermedia en cuanto a ir verificando si efectivamente ha habido una intervención real con el sujeto. Existe a propósito del cumplimiento de penas sustitutivas, en que ahí existen delegados, pero no respecto a libertad condicional y todavía nos falta la figura, como le decía, del juez de ejecución, que no existe para ninguno de estos casos. Hasta aquí, porque lo que usted nos dibuja es un esquema en el que habría otro tipo de autoridad y de decisión técnica especializada. ¿Qué rol cumpliría en ese esquema Gendarmería? Porque aquí se le atribuye mucha importancia al informe que da Gendarmería, que en el caso de Hugo Bustamante había sido negativo para el otorgamiento de su libertad condicional, pero desde la otra vereda se dice sí, lo que pasa es que Gendarmería hace una suerte de copy-paste y para todos los que están postulando a beneficio carcelario, más o menos hace el mismo informe que siempre consiste en recomendar que no le den el beneficio porque así Gendarmería se cubre las espaldas frente a futuras reincidencias. Exacto. Para que no se diga que yo no lo advertí. Exactamente. ¿Eso ocurre y tiene demasiado peso el informe de Gendarmería? Bueno, efectivamente, no es que tenga tanto peso como lo acaba de señalar usted, Mauricio, porque efectivamente si el informe siempre es igual, no les da un criterio a los jueces para poder distinguir en qué caso realmente no se recomienda la libertad condicional. Y de hecho aquí se ignoró ese informe. Con un delito de esta naturaleza, evidentemente que uno debiese pensar que es bastante complicado el otorgamiento de una libertad condicional con tan poco tiempo, considerando que en ese caso, en ese tiempo, y la ley de libertad condicional, decreto de libertad condicional, establecía, ¿cierto?, esto de que a las personas que eran condenadas a más de 20 años, a los 10 años se le puede otorgar la libertad condicional y se fijan 20 el tiempo total de duración, que es lo que rige respecto de este sujeto, por eso pudo salir el año 2016. Entonces la verdad es que, claro, finalmente se transforma en un tema automático, se cumplió se cumplió con el tiempo, se tendría que otorgar, máxime si era considerado antes de la modificación de esta ley que les he comentado que no ha podido entrar en vigencia por la falta de recursos, que se consideraba siempre como un derecho de los condenados.
Ahora con la ley nueva se establece, cierto, que no es un derecho, sino que es una gracia y que habrá que ver en cada caso si se puede conceder o no. O sea, se trataría más bien directamente de un beneficio y no un derecho, como un derecho adquirido. Sí, quiero... Entonces, sí, perdón. Perdón, abogada, estamos conversando con la profesora de Derecho Penal, Procesal Penal y Clínica Jurídica de la Universidad Católica, la abogada María Elena Santibáñez. Abogada, es que me gustaría entrar en un punto que también creo que está en la base de lo que aquí está ocurriendo con el caso de Ámbar Cornejo, y es el siguiente: ¿qué pasa, abogada, con la protección de los niños, niñas y adolescentes por parte del Estado? Yo entiendo que hay una ley que todavía está en el Congreso, ¿no?, que establece justamente un sistema de garantías de la niñez, y que yo entiendo que eso podría, ¿no es cierto?, en alguna manera poder generar o llenar algunos vacíos que se producen precisamente en que a veces los niños, niñas que están bajo protección quedan desprotegidos. Yo quisiera que nos contara un poco qué está pasando en ese plano, porque el caso de Ámbar es el más resonante, pero hay muchos otros casos que están ahí y que me han reportado a mí personas que trabajan con estos temas que son muy dramáticos también. Entonces yo quisiera saber qué pasa con esa ley y si esa ley puede corregir en parte. Mirna, inexplicablemente, porque la verdad es que todos quienes trabajamos en estas materias hemos insistido en la necesidad de que la tramitación de la misma, cierto, se le ponga urgencia y pueda salir de una vez, pero se ha ido entrampando por distintas modificaciones que se le han ido produciendo. De hecho, este año tuvimos un retraso importante en la tramitación de la misma, y la verdad es que se ha demorado demasiado tiempo. Entonces, la verdad es que de repente el gobierno dice, bueno, nosotros hemos hecho, ¿cierto?, hemos tenido iniciativas en materia de niñez, pero lo importante es que en definitiva se transformen en leyes, y eso no es lo que ha ocurrido en este caso. Esa es una ley de protección integral, ¿cierto?, cuya tramitación urge a nuestro país, justamente para poder otorgar una protección completa a niños, niñas y adolescentes, de tal manera que menores, como pasaba, ¿cierto?, en el caso de Ámbar, que pudiesen estar en situaciones de vulnerabilidad o que no cuenten con un adulto responsable que pueda hacerse cargo, digamos, de él, y que en realidad no muestre las habilidades, pueda tener protección por parte del Estado en este caso. Porque ahí quiero entrar justamente, abogada. Hay situaciones en que los niños, por ejemplo, cuando hay organismos que trabajan con el Sename, pongámoslo de esa manera, ¿no?, y que, no sé, termina su licitación. A mí me explicaban ayer, por ejemplo, que se producen de pronto vacíos entre el proceso, ¿no es cierto?, en que postulan el mismo organismo, no sé, la misma institución privada, digámoslo así, y otras, y que muchas veces niños que están bajo un determinado equipo de atención, de terapéutico, etcétera, terminan de pronto sin ese equipo, sin la psicóloga o el psicólogo en cuestión. Se produce entonces, insisto, un vacío, y yo entiendo, y quiero que nos ayude a entender también, abogada, si esta ley, en qué medida corrige aquello. Bueno, la Ley de Protección Integral, la verdad es que aborda distintas áreas en materia de niñez, y justamente es efectivo lo que se señala de que hoy día todos los organismos colaboradores del Sename, de hecho, se producen licitaciones que son licitaciones por un año, de manera que es como el puro tiempo que se demoran los programas en postular a las licitaciones, supone, cierto, pérdida de tiempo de las personas que tienen que postular, y no permite pensar, ¿cierto?, en intervenciones a largo plazo con los menores, produciéndose a veces esto, que tengan que ser cambiados de equipos, y justamente lo que necesitan estos menores es una intervención continua por parte de los diferentes equipos. Entonces, la verdad es que lo que hace la ley es también articular, ¿cierto?, las normativas que están asociadas a la protección de menores, de tal manera que funcionen como un solo todo, digamos, y que se comuniquen entre sí, porque no saco nada con establecer leyes aisladas, ¿cierto?, que en muchas ocasiones tienden a producirse ciertas inconsistencias entre ellos. ¿Y por qué no se ha aprobado, abogada? ¿Por qué no se ha aprobado tantos años ya? Bueno, la verdad, misma que acá hay consideraciones, me parece, directamente políticas acá, y de repente funcionan sobre la base de una indicación que efectúa un partido o el mismo ejecutivo que hace que el resto, digamos, inmediatamente reaccione y se entrampe la ley en su tramitación.
de repente a lo mejor es bueno sacar una ley un poco más más sencilla, tal vez aunando aquellas normas sobre las cuales existe consenso, ¿cierto? Para efectos de que no se produzca esta dilatación. Sí. Eso generalmente ocurre cuando uno está pensando en legislar. Recientemente me tocó en el Ministerio de Justicia participar justamente en un proyecto de reforma que no tenía que ver con esto, pero si bien había materias que uno las ponía en discusión y surgían inmediatamente muchas discusiones en relación al mismo, se dejaba de lado y seguíamos más bien adelante en aquellas en que no había discusión para efectos de poder sacar rápidamente una ley. Yo creo que tal vez eso es lo que va a tener que pasar respecto de esta ley de protección integral para efectos de poder tener pronto una normativa que permita efectivamente otorgar una protección a los menores de edad que tanto se necesita hoy día. Pensemos que llevamos varios años desde que fue todo el escándalo asociado al Sename, en que se empezó a dar impulso a esta legislación y todavía no contamos con ella. Es lo que pasa con las pensiones, con la reforma a la salud, que cuando hay desacuerdos se maximalizan las posturas, ¿no es cierto? Y donde hay acuerdo no se avanza. Exactamente. Abogada Santibáñez, para terminar, y a propósito justamente de la política, que a veces lo perturba todo acá, ¿cómo ve usted los escenarios que se generan con casos como el de Ámbar Cornejo, en que vemos a una comunidad efervescente, hay una situación mediática que es un fenómeno en sí mismo, y hay una política que reacciona a los minutos, a las horas, con discursos muy altisonantes de las penas del infierno para este asesino, este homicidio, cuando ni siquiera ha sido formalizado en este caso todavía, adelantándose muchas veces y prejuzgando a las autoridades antes de siquiera tener antecedentes de cómo han ocurrido los hechos. Y empiezan a ventilarse propuestas, y usted lo mencionaba antes, ideas como la de reponer la pena de muerte. ¿Qué peligro ve usted de que las reformas que usted antes nos destacaba que faltan para la ejecución penitenciaria se contaminen con estos ambientes? Que empecemos a hablar de repente de una ley ámbar, legislada a mata caballo, que genere escenarios tal vez indeseados. ¿Ve usted ese peligro o no? ¿Qué análisis hace de esa respuesta que hay social y política? Mauricio, a ver, yo creo claramente que, digamos, toda la comunidad jurídica, me parece, y no solamente jurídica, este tipo de reacciones no puede mirarse con beneplácito, toda vez que corresponden a reacciones airadas, ¿cierto?, producto de un caso puntual, y que por lo demás recordemos que se trata de un caso que fue juzgado hace bastantes años con leyes que correspondían a esos años. Por ejemplo, es importante en esto considerar que a lo mejor la ciudadanía no lo tiene en cuenta, que este tipo, si hubiese sido condenado el día de hoy, habría sido condenado a penas bastante más altas y probablemente a presidio perpetuo, porque uno de los delitos que comete hoy día sería femicidio, en la época en que se cometió este ilícito. Entonces, pareja. Exactamente. Antes no existía ese tipo penal, de tal manera que no pudo, ¿cierto?, imponerse una pena como la que habría correspondido el día de hoy, que probablemente habría sido presidio perpetuo. Entonces, claro, se reacciona sobre la base de la rabia, ¿cierto?, y que yo comprendo, ¿cierto?, en general a todos nos pasa lo mismo, pero creo que es el momento adecuado para que efectivamente la política que se viene estudiando en torno a la necesidad de ejecución de pena pueda rebrotar y se pongan los fondos donde corresponde, que no tiene que ver con un aumento de penas, porque eso es sencillamente una política populista, ¿cierto? Como pasó un poco en el caso que me tocó bastante intervenir también, que el caso Pradena, que también inmediatamente se habló del tema de alzar las penas o de no dar lugar a la prisión preventiva, cuando ese no es la forma de solucionar este tipo de casos. De tal manera que espero que sea una oportunidad en esta ocasión justamente para poner los esfuerzos donde corresponde, que es en el tema de ejecución de pena. Y la verdad es que, claro, esto de alentar la reacción popular y de que, de hecho, entiendo que incluso se ha tratado de funar a la magistrado que otorgó la libertad condicional, filtrando incluso el domicilio de la misma, claramente que no puede ser alabado por nadie, sino que más bien, ¿cierto?, nos retrotrae a épocas cadernarias en que existía la autotutela, ¿cierto?, y además en que trato de buscar un culpable que no es la persona indicada para asignarle responsabilidad. Los jueces funcionan sobre la base de la legislación que existe, ¿cierto? Entonces, la verdad es que todas aquellas sobre todo políticos que aparecen alentando, ¿cierto?, el buscar culpables en un caso como este y tratar de, en el fondo, que la ciudadanía se concentre en el odio respecto de esos personajes, claramente que no es algo que podamos
alabar, ni todo lo contrario. Me parece que es una política muy peligrosa y que tarde o temprano además puede generar peligro para cualquier persona. No queremos tener, como ha pasado en otros países, cierto, un sistema judicial amedrentado por la ciudadanía sobre la base de las decisiones que se adoptan, porque recordemos que en general los jueces deben fallar sus casos, ¿cierto?, en conformidad a la ley. La ley es aquello justamente en lo que podemos nosotros intervenir. Bien, pues queremos agradecer a la abogada María Elena Santibáñez, profesora de Derecho Penal, Procesal Penal y Clínica Jurídica de la Universidad Católica. Gracias, abogada, por este tiempo con ADN Hoy. No, gracias, Milna. Gracias,